Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de ciudadanía. Continuamos. Vamos a empezar la clase de refuerzo y vamos a ir tratando algunos temas que ya hemos visto a lo largo del parcial. Vamos a ir reforzando. La primera diapositiva nos dice el pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. Anteriormente ya hemos visto, bueno, en las clases anteriores hemos visto lo que es asamblea, ¿no es cierto? Entonces voy a preguntar a algún estudiante que recuerda acerca del tema. A ver, señorita Damaris Mejía, ¿qué es una asamblea? La asamblea era unas personas que nosotros elegíamos para que puedan elegir nuestros derechos y algo así eran. Por eso ahí le actualizo. Ya. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Anthony Cortés, ¿qué era una asamblea? Es donde, o sea, la asamblea quiere decir, o sea, donde se reúnen los tipos de partidos políticos para escoger al líder, algo así. Ya, una asamblea. A ver, vamos con la señorita Carmen Bonilla, por favor. ¿Qué es una asamblea? ¿Qué recuerda usted? A ver, es un grupo representativo de los miembros de una organización donde que toman decisiones para el pueblo o el país. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es una asamblea constituyente, Edison Aguirre? Eran como los encargados de aprobar las leyes o los derechos, creo. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Primero, está muy bien todos sus aportes. La asamblea, ya dijimos antes que era un grupo de personas, ¿no es cierto?, que nos representan ¿a quién? Nos representan a todos nosotros, a todo el pueblo. ¿Por qué nos representan? Porque nosotros los elegimos mediante el voto popular, ¿no es cierto? Al elegirlos les estamos dando la autorización para que ellos decidan. Espérenme un momentito. Ya bueno, como les mencionaba, chicos, entonces nosotros elegimos a estas personas de la asamblea, los asambleístas, que van a representarnos, ¿no es cierto? Y luego se llaman asambleas constituyentes una vez que estas se han dedicado a elaborar las leyes que van a regir el futuro de una nación, ¿no es cierto? A continuación vamos a conocer la definición de o lo que es el pueblo. Aquí nos dice el pueblo son todas las personas que forman parte de un país y de un estado sin distinción alguna. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos da es la definición del pueblo. Recordemos, chicos, el pueblo son todas las personas que forman parte de un país y de un estado, sin distinción alguna. Entonces somos todos, ¿no? Ya sabemos que todos tenemos, por ejemplo, características diferentes. Por ejemplo, en un mismo país puede existir diferente tipo de idioma, ¿no es cierto? Como nosotros conocemos. En nuestro país tenemos el idioma español, manejamos todos. Sin embargo, también existe el idioma de los pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Que hablan, por ejemplo, el quichua y diferentes otros idiomas en la Amazonía. Entonces, todo esto, chicos, todo es del pueblo, ¿no? Todo, entonces, somos todas las personas que pertenecemos a un país o un estado sin distinción alguna. Todos somos del pueblo, ¿no? Vamos a continuar. Acá nos dice el poder del soberano, el pueblo. Ya voy a trabajar igual forma yo. La soberanía es la suprema autoridad de un país o nación de decidir sus propios destinos. En democracia, la soberanía radica en el pueblo, que es el gran soberano y el que decide. Entonces aquí, chicos,
estamos hablando de algo, un concepto bastante grande, ¿no es cierto? Que abarca bastantes posibilidades. Sin embargo, nosotros conocemos que en realidad el pueblo no es el que decide, ¿no es cierto? Porque siempre o generalmente se mueven las cosas según la conveniencia de ciertos políticos que manejan las cosas en el Estado, ¿no es cierto? Sin embargo, el poder de la soberanía nos dice que radica en el pueblo debido a qué? Porque el pueblo es quien tiene en sus manos el voto, ¿no es cierto? Y mediante el voto, nosotros somos los que decidimos quién llega al poder, quién nos va a representar. Entonces, yo cada clase que hemos tratado de esto, por ejemplo, yo les he venido diciendo que siempre es importante conocer, por ejemplo, la historia para que luego podamos votar de una manera correcta en las urnas, para que podamos elegir a las personas que por lo menos en el momento creamos que son correctas, ¿no es cierto? Porque también es otra cosa que los políticos ofrecen y ofrecen cosas que a uno también le convencen, ¿no es cierto? Le termina convenciendo. Y luego simplemente se olvidaron, ya una vez que llegan al poder ni siquiera son capaces de recordar lo que decían en la campaña, ¿no es cierto? Entonces, la soberanía del pueblo se refiere a eso, chicos, al poder que tenemos nosotros para determinar o para decidir quién nos va a gobernar, ¿sí? Y ahí también radica la democracia, como dice aquí. En democracia la soberanía radica en el pueblo. Sí, para que tengan esto presente, chicos. Vamos a continuar. La Asamblea Nacional. Vamos a ver aquí, la Asamblea Nacional, al estar compuesta por representantes del pueblo, tiene un poder soberano sobre el cual no existe ninguna autoridad que pueda desconocer su pronunciamiento. Las leyes que son formuladas y aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento y rigen la vida de todos los habitantes de ese país. Sí, entonces aquí, chicos, estamos ya conociendo acerca de la Asamblea Nacional, o recordando más bien, ¿no? Porque estos temas ya hemos visto. Entonces aquí nos dice que en esta asamblea está compuesta por representantes del pueblo, ¿no es cierto? Generalmente, igual los políticos que se postulan para estos cargos, igual pertenecen al pueblo, ¿no es cierto? Porque como vimos en la anterior diapositiva, nos decía que todos nosotros, los que estamos en un territorio nación, somos el pueblo, ¿no es cierto? Y aquí nos dice, tienen poder soberano. Ya les he mencionado anteriormente que se refiere a poder soberano cuando nosotros como pueblo les dimos a ellos el poder para que decidan. Entonces, el poder soberano es que nosotros les dimos autorización. Es como cuando usted, por ejemplo, firma un poder a alguien para que le dé haciendo algún documento, ¿no es cierto? Entonces, esta persona, por ejemplo, cuando usted le firma este poder, esta persona puede ir, como decir, a representarle a usted y sacar el documento que necesite, ¿no? Entonces, así más o menos es el poder que nosotros le otorgamos a los asambleístas, ¿no? Ya listo. Entonces, lo siguiente nos dice las leyes que son formuladas y aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento. De la misma forma, las leyes que son aprobadas en esta Asamblea, mire, todos estamos en la obligación de cumplir, ¿no es cierto? Y además nos dice que rige la vida de todos los habitantes del país, mediante que, ¿dónde se establecen estas leyes? Estas leyes se establecen en la Constitución de nuestro país, ¿no? Eso ya conocemos también. Un segundito, que esto me está tapando ya. Los representantes del pueblo tienen la enorme responsabilidad de concretar en la Constitución un modelo de Estado y de sociedad que respondan a lo que el pueblo desea y necesita. Finalmente,
el pueblo aprueba o desaprueba el texto constitucional mediante su voto. Entonces también esto es también conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, existe una ley que va a cambiar demasiado la vida de un país, siempre también se pone a votación del pueblo. Ustedes recordarán, chicos, durante la presidencia de Rafael Correa, nos pusieron a nosotros a elegir si queríamos o no, o si aprobábamos o no algunas leyes, ¿no es cierto? Entonces, mire, de esta forma también se puede actuar mediante, y es constitucional, ¿qué quiere decir constitucional? Que la ley lo permite, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas como se maneja en esta asamblea, ¿no es cierto? Y es muy importante la asamblea dentro de un estado, mire, ¿por qué? Porque incluso esta asamblea nos dice que decide o concreta el modelo de estado y sociedad que se va a seguir. Sí, es así, por ejemplo, que mediante esta constitución es que se puede decidir incluso la economía, la forma de la economía, el modelo económico que se va a aplicar en un país, ¿sí? Entonces, mire, es demasiado importante, por lo cual también es importante que nosotros conozcamos y en el caso de que ya nos toque elegir representantes, eh, ver muy bien quién nos puede representar, ¿no es cierto? Porque es muy conocido también por todos nosotros que muchas veces hemos elegido cantantes, presentadores de televisión que no tienen idea siquiera de lo que van a hacer, pero sin embargo, ustedes también conocen, ganan sueldos exagerados, ¿no es cierto? Y tienen tantos ahí ayudantes, que la secretaria, que el consejero, que no sé qué, bueno, debería ser gente mucho más preparada que pueda decidir un futuro bueno para nosotros, ¿no es cierto? Vamos a continuar. El siguiente tema, por favor, me ayuda la señorita Carmen Bonilla. La Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos. En la Constitución de 1906 se establecen en el Ecuador las bases de un Estado liberal burgués por excelencia. Esta Constitución reconoce la autoridad del pueblo debido a que por segunda vez la Asamblea Nacional declara la Constitución en nombre y por autoridad del pueblo a nombre de Dios, autor y supremo legislador del universo. Se consagra una forma de gobierno democrática, republicana y representativa y se le asignan las características de popular, electiva, alternativa y responsable. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con este tema. Al hablar de constituciones hemos venido viendo incluso de la primera constitución, ¿no es cierto? A ver quién se acuerda cuál fue nuestra primera constitución, en qué año. 1830. Muy bien, nuestra primera constitución fue en 1830 y en esa hablamos que había un sinnúmero de, de reglamentos, pongámoslo así, para que sean ciudadanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién recuerda cuál era uno de ellos? Era necesario ser hombre y tener la mayoría de 21 años. Eso, muy bien, era necesario ser hombre, ¿no es cierto? Tener la mayoría de edad, saber leer y escribir, tener una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? O estar casada también, casado decía con una ecuatoriana, ¿no es cierto? Y esto también hablamos que, por ejemplo, era o había sido dispuesto específicamente para que alguien llegara al poder en ese entonces. ¿Quién era? Recordemos si habíamos mencionado. Nadie. ¿Cuál era nuestro primer presidente? Sí le mencioné. ¿Tú crees? No.
Nadie sabe. Este, Primer presidente. dicen, Dígame. Juan José Flores. Ajá, Juan José Flores. Entonces mencionamos la primera constitución, también mencionamos el primer presidente, que fue Juan José Flores, ¿no es cierto? Y que nuestra historia no iba a ser así, sino que nuestro primer presidente debía haber sido Sucre, pero bueno, pasaron un sinnúmero de cosas. Sin embargo, fuimos avanzando en las constituciones y ahora la que tenemos es esta, ¿no? La de 1906. En esta nos dice que se establece ya un Estado liberal burgués. Burgués porque anteriormente recordemos que aunque ya fuimos una república, nos manteníamos como latifundios, ¿sí? Nos manteníamos en esa economía agraria. No entrábamos todavía en lo que luego fue el capitalismo, ¿no es cierto? Que ya en Europa, por ejemplo, ya se daba. Sin embargo, nosotros todavía no llegábamos a eso. Y ahora, mire, ya tenemos un Estado liberal burgués, nos dice aquí. Y ya sabemos que la burguesía, por ejemplo, hemos visto en historia que la burguesía es una de las clases sociales del capitalismo, ¿sí? Ahora nos dice que, mire, en esta constitución, a lo largo de la historia se ha hecho grandes y significativos cambios a la constitución, ¿no es cierto? Cada presidente que quiere y que lo considera hace cambios grandes en la Constitución y es así que en esta vez, mire, nos dice que la Asamblea Nacional declara la Constitución en nombre y por autoridad del pueblo, a nombre de Dios, ¿no? Entonces, aquí nos dice también que era autor y supremo legislador del universo. Entonces, siempre antiguamente, bueno, en estas constituciones, en estas primeras reformas, igual siempre se ha tomado en el nombre de Dios estas constituciones, ¿no? Porque nuestro país era muy, muy católico, sobre todo el presidente que llegó en esta época, ¿no? Aquí nos dice también que se consagra una forma de gobierno democrático, republicana y representativa y se le asignan las características de popular, electiva, alternativa y responsable. Aunque desde que fuimos ya república ya fue de esta forma, ¿no? Sin embargo, se ha tomado en cuenta estos términos nuevamente. Vamos a continuar. Nos dice aquí, se elimina el requisito de tener dinero para ser electo para una dignidad pública. Mire, entonces, lo que anteriormente recordamos, miren, esta constitución ha estado cambiando, ¿no? El presidente es elegido mediante voto popular y decreto y secreto. El Estado funciona con base en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Se mantiene el Consejo de Estado con funciones de vigilante del marco legal y las garantías constitucionales y asesor del Ejecutivo. Entonces, esas son características de la Constitución. Se excluye en su integración a la Iglesia Católica, eliminándolo del acceso al poder del Estado. Y se eliminan los presupuestos del Estado que sostenían a la Iglesia. Se reconoce la libertad de cultos, se implanta el matrimonio civil y se permite el divorcio. Mira, entonces esta es una constitución muy, muy importante donde se realizan cambios importantes, ¿no? Porque al inicio la constitución se daba en nombre de Dios y se reconocía a la religión católica como la de todo nuestro país, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta constitución, mire, hay una libertad ya de religión. Sí, se declara también al pueblo como principal en esta constitución. Además, que aquí nos dice algo importante, mire, se implanta el matrimonio civil y se permite el divorcio. Imagínense, chicos, en el año que estábamos ya y que nosotros todavía teníamos, mire, este complejo, ¿no? Que no se permitía el divorcio, por ejemplo. Y los matrimonios eran todos religiosos, mire. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, ¿quién crearía esa constitución? Esta constitución de 1906. ¿La presidencia de quién? A ver si le reconoce. No. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, muy bien.
Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar. A continuación nos dice aquí, se mantienen los requisitos de ciudadanía, tener 21 años, saber leer y escribir. Se puede perder la ciudadanía por entrar al servicio de nación enemiga, naturalizarse en otro estado, haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares, por haber comprado o vendido el voto, por hacer fraude con los fondos públicos. Entonces, aunque se dan algunos adelantos, en otros aspectos, mire, todavía no ha cambiado, ¿no? Recordemos que antiguamente nuestra sociedad siempre ha sido conservadora, ¿no? Es por eso que también se ven este tipo de cosas en la Constitución. Entonces vamos al siguiente, nos dice, los conservadores la llamaron Constitución atea, pues supuso un duro golpe cuando se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, ese, mire, es otro avance importante, la separación de la Iglesia del Estado. Igual, al inicio, cuando se crea la Constitución y en los años posteriores, la Iglesia siempre tuvo participación en el Estado, estaba a cargo de algunas cosas, por ejemplo, de la educación y entre otras cosas. ¿Sí? Y miren, esta Constitución ya se pone límite y se separa a la Iglesia del Estado, ¿no? Acá nos dice, se puso límites a la explotación de los indígenas por los terratenientes. Entonces ya se va, mire, dando avances en los derechos de las personas. La estructura del Estado se moderniza y si bien siguen siendo las élites las que están en el poder, hay otros actores que comienzan a ganar espacios de poder, burgueses e industriales. Como les digo, entonces es en este año donde empieza ya aquí a fortalecerse el capitalismo, ¿no? Ustedes saben que es muy diferente a lo que estábamos viviendo antes, con los terratenientes, donde la tierra era lo más importante. Posteriormente ya tenemos el capitalismo, donde se mueve más el dinero y los negocios, el comercio, ¿no es cierto? Ya a continuación vamos a hacer algunas preguntas que ustedes, chicos, tienen que, bueno, que hemos trabajado ahorita y que ya deben tener. ¿Qué entiende por pueblo? A ver, vamos a ver. Milena Llanza. Milena, no. Anótele, señor Jonathan, anótele, no más falta porque está sin cámara, no tengo un mensaje y está sin audio, así que la señorita tiene falta. Natalie Castro, ¿qué entiende por pueblo, por favor? A ver, por pueblo lo que yo entiendo es población pequeña con menor cantidad de habitantes y una dedicada a las actividades relacionadas con el sector primario. Ya no le escuché muy bien, pero bueno, a ver, vamos a continuar. Kevin Espinosa. La asamblea dice ¿Qué entiende por pueblo? que es un conjunto de personas que viven en un mismo sector. Es el conjunto de personas que viven en un territorio o nación, ¿no? A ver, ¿qué es asamblea, señor Steven Párraga?